Trabajo de parto y distocias. Vamos a lo que es trabajo de parto y distocias. Esto sí tienes que tenerlo también fijo. Uy, acá se le quedó un mapa mental. Parto normal, que es el eutóxico. Sitúate. Parto normal es el parto eutóxico. Inicia con dinámica uterina y hay tapón mucoso, ¿sí? Que no para, que no para. Para que sea un parto normal tiene que ser por lo menos en gestación mayor o igual a 37 semanas. El tiempo en el cual se ha logrado la madurez fetal y las condiciones para que el parto vaginal sean armónicos tanto para la madre como para el feto. Otro tan importantísimo del parto normal es que este generalmente se desarrolla respetando, siguiendo una curva. Esa curva es la curva de partograma que Manuel Friedman diseñó. Friedman estableció esta curva de estudio del trabajo de parto normal con los promedios o las medias estadísticas para poder hacer la extrapolación, ¿no? En los tiempos, hasta qué punto es un trabajo normal, hasta qué punto es un trabajo patológico. Término. ¿Qué más? El parto anormal se entiende que es el distóxico. Las complicaciones más graves es que le puede terminar en hipoxia, asfixia, condiciones que pueden llevarle a secuelas neurológicas de por vida. Entonces es importantísimo tener esto en cuenta, ¿ya, jóvenes? Porque esto le puede llevar a arrastrar consecuencias de por vida. La fisiología contempla los 7 movimientos cardinales del producto para que salga. También contempla el concepto de lo que es la triple gradiente. Es importantísimo tener presente eso. Vamos de lleno. Vamos a esta imágenes que nos resumen mucho el tipo de pelvis. Es un concepto que lo establecieron estos autores americanos, Caldwell y Molloy, allá en los años 38. Esto es antiguo, 1930, pero tiene notable vigencia hasta el día de hoy. El estudio de la pelimetría de Caldwell estaba basado en el estrecho superior, De tal manera que Caldwell y Molloy y otros autores hicieron una clasificación de la pelvis según la consideración del estrecho superior. Un momentito. Ya, vamos. El primer tipo de pelvis el que vemos es el pelvis antropoide. Donde vemos que el diámetro anteroposterior es mayor que el diámetro transverso, ¿sí? Es en forma de un óvalo invertido. Potencialmente distóxico. El segundo es el
el tipo androide, donde es la forma de un corazón. Le llaman en forma de wedge, curva. El tercero es el platipeloide. Definitivamente es el anormal. Es el más, pero más distóxico de todos. Es el más distóxico de todos. Y el último es la pelvis ginecoide, la pelvis armónica. La pelvis ideal para el padre. Antropoide, androide, ginecoide o platipeloide, siendo la pelvis platipeloide la más distóxica. Es la más distóxica de todas. Entonces, esta clasificación de Caldwell han hecho preguntas, ¿de dónde ha sacado Caldwell este estudio? Esto es del estrecho, viendo el estrecho superior. ¿Tiene vigencia? Es un buen estudio el que hizo Caldwell por entonces, ya en los años 30, ¿sí? Pero hasta ahora se siguen evaluando, haciendo preguntas de esto, aunque valgan verdades, doctores, en la actualidad el hábito corporal de la mujer ha cambiado, pues esto de hace ya casi 90 años para ahora ha cambiado bastante, de tal manera que es bien difícil decir, ¿no? Si esto de la pelvis platipeloide aún aplica o no, debería aplicar o no a antropoide a nuestro medio. Nosotros cuando hacemos un tacto vaginal nadie dice, ah ya, pelvis platipeloide, pelvis androide. Solo nos basta con decir que es ginecoide o no ginecoide, compatible o no compatible para el parto vaginal. No entramos a esa consideración de si es platipeloide, en diámetro tal, no, eso ya va, escapa del propósito de evaluación clínica cuando uno ve una paciente. Muy bien, vamos ahora sí a este tópico de los estrechos. Me han hecho preguntas siempre en el pasado. ¿Cómo hago la clasificación de los estrechos? Voy a cambiar el colorcito lápiz. Ya está. En el estrecho superior tenemos el diámetro transverso. Ahí básicamente tenemos el diámetro transverso útil o mediano, y el diámetro anatómico. Estos miden de 12.5 centímetros a 13 y el anatómico 13.5. 13.5 centímetros. Vamos a escribirlo bonito de todas maneras porque si no después, ¿de dónde he sacado esto? Vamos a ver. El diámetro útil o mediano mide 12.5 a 13 centímetros y el otro es 13.5 centímetros. En diámetros anteroposteriores tenemos el siguiente: conjugado verdadero o anatómico que mide 11 centímetros. Es un diámetro que clínicamente no nos da mucha utilidad. Este es el limitante de todos, el conjugado obstétrico. Ojito, pestaña y ceja al conjugado obstétrico. Este debe medir, este debe medir 210.5. A este le dicen conjugado promonto retropúbico. Yo no sé la analogía. Y luego tenemos el conjugado diagonal que es, sí, es el diagonal, que es el que se mide, y este mide
perdón, diagonal mide 12 centímetros. Mira, ahora para que me entiendas. Aquí tengo el pubis y el promontorio. Pubis y promontorio. Borde superior del pubis, promontorio. Promonto suprapúbico. Promonto suprapúbico. Eso es conjugado anatómico. Luego tengo promonto acá en línea a la porción posterior del pubis. Promonto retropúbico es el conjugado obstétrico. El verdadero limitante para que el feto pase de un lado a otro lado. Es el diámetro más distóxico en el estrecho superior. Luego tengo el promontorio subpúbico. Promonto subpúbico, eso es el conjugado diagonal. De estos tres diámetros antero-posteriores del estrecho superior, el diámetro limitante, el que me interesa vigilar, ¿cuál es? El conjugado obstétrico. El conjugado obstétrico. No te olvides, el conjugado obstétrico lo han preguntado como no te imaginas. Pero ¿se puede medir directamente clínicamente? No. La única forma de poder valorarlo es a través del conjugado diagonal. El conjugado diagonal sí lo puedo medir con mis dedos en el tacto vaginal. La utilidad del conjugado diagonal es que de este dato yo puedo estimar cuánto mediría el conjugado obstétrico. ¿Sí? Luego tengo los diámetros oblicuos, tanto derecho e izquierdo. Y esos son los que miden entre 12.5 a 12 centímetros. Luego tenemos el estrecho medio, el estrecho de las mínimas dimensiones. Si aquí hubiera algún progreso hasta acá llegara, en el estrecho medio ocurre la mayor parte de las detenciones por partos anormales. Así tenemos en el estrecho medio, estando en las mínimas dimensiones, el diámetro transverso. Ahí tenemos en el estrecho medio el diámetro transverso, que es el biciático biespinoso, o biciático, que su rango es de 11 centímetros. Y diámetros anteroposteriores, tenemos básicamente el misacro, mitad del sacro, misacro subpúbico, que se debe medir 12 centímetros. Luego tengo en el estrecho inferior, acuérdate que el estrecho superior, ¿cuál es el tope? El conjugado obstétrico. En el estrecho medio, ¿cuál es? El biciático biespinoso y también el misacro. Sobre todo el biciático biespinoso. ¿Sí? Espina ciática. El estrecho medio es el tope y no más, el que no va más allá, es el que pone el tope, o acá te dice hasta aquí nomás llegaste, ya no puedes pasar más. Luego viene el estrecho inferior, donde está básicamente el diámetro bisquiático, entre tu velocidad isquiática e isquiática, y ese mide más o menos 11 centímetros. Y en diámetros anteroposteriores tenemos varios. Subsacro, subpúbico, que mide 11 centímetros, o tengo el diámetro subcoxo, subpúbico, que mide entre 9 a 11 centímetros. El diámetro del sacro, lo que pasa es que en esta estructura que es el sacro, puede ser retropulsado hacia atrás conforme la presentación desciende, puede ayudar a empujarlo para que pueda permitir el acomodo del feto. Entonces, es para que no te olvides las medidas, es un trabajito de hormiga, buscar las medidas y cuál es más de cada uno para que lo tengas, para que lo aproveches. Bien, esto es con respecto a la dinámica uterina, ¿sí? Aquí tenemos la dinámica uterina. Esta línea de acá es el tono.
tono. Aquí tenemos la contracción. Entonces tenemos acá el número de contracciones en 10 minutos. ¿Cuántas contracciones ha habido en 10 minutos? Y medimos la intensidad. Eso se mide por unidades Montevideo. Es el número de contracciones uterinas en 10 minutos por la intensidad. Esa es la fórmula. Me están haciendo preguntas sobre los diámetros en evaluación. ¿Cuál es lo que más usamos? Ah, obviamente. Los diámetros que más usamos, lo voy a resaltar acá con otro lápiz de otro color. Que el tema es interesante, ¿no? Ya. De acá del estrecho superior, se lo va a marcar con verde, ¿ya? Este es el que más usamos, el conjugado obstétrico. Lo inferimos del conjugado diagonal. El diagonal nos sirve para determinar el conjugado obstétrico. El diámetro transverso, este me es muy útil. Diámetro bisquiático, ¿sí? Y el misacro subpúbico. El diámetro y el transverso inferior, el bisquiático. Estos son el pool de diámetros que son los más útiles a valorar la pelvis. La pelvis. No es el propósito de esta presentación, ¿sí? Esto de saber cómo se hace la valoración de la pelvis, cómo se hace la pelvimetría. Se presta para abrir una discusión, un capítulo especialmente para este trabajo de parto, ¿no? Con aplicabilidad, que escaparía pues a propósito de un repaso para banqueo, ¿no? Porque el tema se hace bastante interesante, pero ojalá haya la oportunidad de hacerlo más adelante, pero de repente un topiquito en la fase 4, de repente una cápita nomás para solo puntualizar en los memores. Bien, las distosis se pueden dar en forma de hiperdinamias. Esto es cuando hay taquisistolia, cuando aumenta las contracciones uterinas. Esto se conoce como taquisistolia. Entonces aquí en las hiperdinamias podemos tener las taquisistolias, porque acá hay más de 5 contracciones uterinas en 10 minutos. Esa es una hiperdinamia. Otra hiperdinamia puede ser la hipersistolias, cuando mide la contracción más de 50 milímetros de mercurio. Son contracciones intensísimas, pueden irse a sufrimiento. Luego tenemos las hipodinamias. Aquí tenemos, por ejemplo, las bradisistolias, menos de 2 contracciones uterinas en 10 minutos. Y el otro es las hiposistolias, donde definitivamente es menos de 30 milímetros de mercurio. Una contracción uterina adecuada, ok, debe tener lo siguiente. Entre 30 a 50 milímetros de mercurio, la intensidad es un número de 3 a 5 contracciones uterinas en 10 minutos, ¿sí? Y un tono basal que va entre 8 a 10 milímetros de mercurio. Las disdinamias ocurrirían cuando las contracciones uterinas vienen de manera desordenada o hay focos ectópicos. Hay focos ectópicos o lo otro, muy aparte de focos ectópicos, puede haber inversión de la gradiente. Lo que ocurre es que la gradiente
es el fenómeno de contracciones uterinas que empieza, ¿no? Hay un foco donde empieza la contracción, que generalmente es en el cuerno derecho. De ahí la contracción llega hasta el cuello uterino. Es más intensa en el fondo, es más duradera en el fondo y siempre es descendiente. Se dirige hacia el cuello uterino. Esto permite una buena propagación, duración e intensidad de las contracciones uterinas. Bien, otras pepitas. ¿Qué es pródromo de trabajo de parto? Pródromo de trabajo de parto es la presencia de dinámica uterina leve, inconstante y que además produce pérdida de tapón mucoso. Entonces, generalmente por estas consideraciones viene la paciente a la emergencia. Y apenas se ha borrado o incorporado. Todavía no ha dilatado. Es un pródromo de trabajo de parto. ¿Cuándo viene el trabajo de parto? Cuando ya hay una dinámica uterina frecuente, ¿sí? Ya hay dilatación, generalmente menos de 2 centímetros, ya hay incorporación, generalmente menos de 80%. Falso trabajo de parto es contracciones uterinas que llevan de alguna manera dolor leve o intenso, pero no hay borramiento ni dilatación. Es un problema frecuente en las mujeres que se embarazan por primera vez en las primerizas. Ahí vienen muchos trabajos, falso trabajo de parto. Triple gradiente es el fenómeno por el cual se dan las contracciones uterinas que van a llevar a parto. La triple gradiente menciona que la contracción uterina empieza en el fondo uterino, que es más intenso en el fondo, que es más duradero en el fondo y que el fenómeno de la contracción va en descenso. De esta manera, esta triple gradiente contribuye a la aparición de la dinámica uterina propiamente de trabajo de parto. No puede haber trabajo de parto si no ha habido activación de la triple gradiente. Muy bien, en trabajo de parto debo mencionar lo siguiente: los periodos de trabajo de parto, las 3P, no, mira, perdón, las 3P. P de potencia o pujo, eso es la contracción uterina. P de pelvis, eso es el canal de parto. Y P de producto, o pasajero, eso es el feto. La potencia ejerce la parte activa de la contracción, mientras que son pasivos la pelvis y el producto. El verdadero líder de todos estos fenómenos, ¿sí?, es la potencia, empujo, a través de las contracciones uterinas, y los elementos que son dependientes o son pasivos son la pelvis, el canal y el producto. Los periodos de trabajo de parto son los siguientes, clásicamente son los siguientes. El primero es de dilatación. El segundo es el expulsivo y el tercero es
el del alumbramiento. Alumbramiento. Entonces, estos son los episodios, las fases de trabajo de parto que fueron estudiados por este doctor importantísimo en la medicina, Emanuel Friedman. Él estableció los tiempos, los periodos que demandan este trabajo de parto, y su concepción permitió incluso establecer la base, pues, de lo que es el partograma, que es una herramienta muy útil en la comprensión del trabajo de parto. Está basado en los estudios de Friedman. Así Friedman permitió establecer, pues, ¿no?, la fase de trabajo de parto, cómo cambia y cómo puede ser diferente de una primípara y una multípara. Por ejemplo, se dice que una primípara, el tiempo que demora la fase latente no va más allá de las 20 horas. Y en una multípara es menos de 14 horas. Si pasa esos tiempos, definitivamente es distóxico. El otro es, en la fase activa, el tiempo va entre las 5 o 8 horas en una primípara y de unas 2 a 5 horas en una multípara. Se entiende que si demora menos de 5 horas es un expulsivo, perdón, es un trabajo de parto precipitado. Y una multípara menos de 2 horas también sería un trabajo de parto precipitado. Eso es bueno tenerlo en cuenta, los tiempos, ¿no? Porque hasta cuánto puede ser normal y hasta cuánto ya es patológico. El cuello uterino dilata con una velocidad mayor a 1.2 centímetros por hora en una primípara y una multípara más de 1.5 centímetros por hora. El descenso fetal ocurre más o menos a más de 1 centímetro por hora en una primípara y más de 2 centímetros por hora en una multípara. Si esto cambia, eso cambia en el tiempo, ¿sí? Si fuera menos tiempo, me explico, perdón, más tiempo, demora más de 2 horas en dilatar 1 centímetro, demora más de 2 horas en descender 1 centímetro, entonces estaremos frente a una distosia. El segundo periodo de trabajo de parto, el expulsivo, demora por lo general menos de 2 horas en una primípara, menos de 1 hora en una multípara. Y el tercer periodo, el alumbramiento espontáneo, ¿sí? El espontáneo es menos a 30 minutos en cualquiera de las dos condiciones. Pero cuando es un alumbramiento dirigido con oxitocina, es menor a 15 minutos, es menor a 15 minutos. Una cosa es alumbramiento espontáneo, sin uso de oxitocina, puede demorar hasta 30 minutos. Y cuando es un alumbramiento dirigido, ya cambian los tiempos. Ahí puede irse tranquilamente alumbramiento dirigido, puede ser a los 10, 15 minutos, no va más de 15 minutos. El feto, cuando desciende, ejerce una serie de movimientos cardinales que es importante tenerlo en cuenta. Uno es el encaje. Segundo es el descenso. No te olvides esto. Tercero es la flexión. Cuarto es la rotación interna. Quinto es la extensión. Sexto es la rotación externa. Y séptimo es el desprendimiento o salida del cuerpito. No hay octavo score. Bien, otro parámetro que también tienes que tener en cuenta, muy en cuenta, es el score de Bishop. Es importante tener esto en cuenta, el Bishop, porque con eso tú estableces si tiene buenas condiciones o no para un parto vaginal, o, perdón, si va a ser una inducción. Esto es muy útil cuando, cuando vas a hacer la inducción
del trabajo de parto. Nunca te olvides, 0 es dilatación 0, 1 es para 1.2, 2 es para 3 a 4, 3 es para mayor o igual a 5 centímetros. Borramiento es para 0 a 30, 1, 2 es de 40 a 50, 12 de 60 a 70, y mayor o igual a 3 es cuando es más de 80. Altura es menos 3, 0, menos 2, 1, menos 1 y 0 es 2 puntos, y más 1 o más 2 es 3 puntos. Consistencia rígida, firme, dura, 0 puntos. Consistencia medio, blandita, intermedia, 1 punto. Y cuando está blanda como una gelatina es 2 puntos. La posición puede ser posterior, 0 puntos del cuello uterino. Central es 1 punto. Y 2 anterior. Esto básicamente es 2 es cuando tienes mayor o igual a 7 puntos. 7 puntos. Bien, jóvenes, hasta aquí vamos a hacer un alto. Creo que ya extendernos a medianoche ya no es correcto. Ya podemos esto continuar en la siguiente sesión. ¿Sí? Hacemos un alto a ver últimas preguntas que hayan tenido y nos quedamos en este acápite. ¿Sí? Si hubiera preguntas, por favor, con todo gusto para resolverlas. Están retirando varios. Consistencia del bicho. Por consistencia se entiende el grado de reblandecimiento del cuello uterino. Ese grado de reblandecimiento del cuello uterino. Rígido es 0 puntos. Rígido duro. Intermedio, 1 puntito. Y cuando está blandecido como un marshmallow ya es 2 puntos. El manejo de la atonía con oxitocina es a partir de 10 o 40. Cuando estás con atonía uterina puedes emplear de 30 a 40 unidades. De 30 a 40 unidades. La guía de práctica clínica de nuestro país cambia según el escenario, si es el hospital de maternidad o en los demás. Nosotros, por ejemplo, en mi hospital empezamos en una paciente que ha hecho atonía uterina, ya en el postoperatorio le damos 30 unidades. MINSA dice en sus guías del 2007 que en la atonía uterina debes emplear 40 unidades en un frasco de 1000. Le pasas a chorro hasta que el útero se contraiga y luego le baja la dosis a 15 gotas, 20, 30 gotas por minuto, viendo dosis respuesta. Yo diría que un buen techo para empezar en atonía es 30 unidades. ¿Por qué? Porque por encima de 40 unidades en 24 horas aumentas el riesgo de intoxicación con oxitocina. Aumentas el riesgo de intoxicación por oxitocina, dado que la oxitocina puede producir hipotensión, puede producir hipotensión diastólica, edema agudo del pulmón, puede producir secuestro natriurético, puede llevarte a problemas de bomba cardíaca, es decir, tienes muchos problemas en contra cuando empleas dosis altas de oxitocina. Te ayuda sí, pero tienes que sopesar que cuando le vas a dar en cantidades tremendas, puede ganarte problemas. ¿Alguna última pregunta? ¿Preguntas, jóvenes? Estamos ya finalizando esta primera parte. Muy bien, quedo agradecido. Nos vemos el día sábado, sí, más puntual. Más puntual, voy a procurar que no tener ninguno de estos problemas técnicos que se han dado. Horas antes voy a hacer todas las conexiones para que no falle. Sí, le pido 1000 disculpas. Muy buenas noches.